Pero más sencillo era leer el de Olga Vélez, realmente era mucho más sencillo, pero no quería yo que fuera una presentación como la que ella hacía, que era más cronológica de los principales métodos teológicos en historia, de la teología. Y lo pone bien, hubiera sido muy sencillo, pero no era mi, o sea, que ustedes conocieran en historia del desarrollo de la teología, qué métodos fueron los más prevalentes, ¿no? Los que prevalecieron, no era mi intención porque yo sé que ustedes ya vieron metodología teológica. Mi intención era otra, ya. Mi intención tenía que ver más que todo con que ustedes tuvieran en ese texto que es un poco fragmentario, ¿verdad? Leyeron el texto de Iván Toro, un poco fragmentado, ¿verdad? Realmente, que ustedes pudieran o mostraran la capacidad de identificar los elementos que constituyen el modelo y el método teológico por cada época. Entonces, porque a veces te lo presentaba al inicio, después en el desarrollo, volvía a la Edad Media, por ejemplo, y después te finaliza. Entonces, era esa la intención, ya que ustedes pudieran reconstruir el método a partir de la lectura toda. eh, del texto y no solo como por sección, y ya como lo presenta Olga Vélez, que es mucho más sencilla la lectura de Olga Vélez, pero el de Olga Vélez es más para una clase de metodología teológica. Y esta no es una clase de metodología teológica. Ya, estamos desarrollando, ya con base a, se supone que ustedes tuvieron ya metodología teológica, con base a eso, nosotros estamos profundizando, ya, en metodología, en epistemología, en la comprensión del quehacer teológico, en la apropiación de los instrumentales, y que como cuando uno, digamos, cuando uno va a escalar una montaña o algo así, o va de camino a una montaña, uno ya sabe que no es cualquier tipo de zapato que tiene que llevar, en la mochila sabe uno lo que tiene que llevar, hasta las medicinas y hasta cualquier cosa. Tiene que ir preparado, pero entonces para preparar todo eso tiene que estar consciente de que todo eso que lleve en la mochila, aún la ropa adecuada, está vinculada también al mapa. El mapa te dice dónde vas, por dónde tienes que ir. Pero todo eso tiene que ver con una visión que uno tiene, te plantea aquí en la mente y dice, bueno, yo quiero salir de aquí y voy a pasar por allá, pero con una intención. Esto es como una metáfora de lo que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Nosotros, entonces, tener claridad que tenemos los instrumentos, o sea, tenemos la brújula, el reloj, el mapa. Tenemos otros medios, la ropa, líquidos, medicina, etcétera. Pero todo eso no tiene sentido si no sabemos el camino y la intención del caminar. El camino y la intención de caminar hacia cierta meta es el horizonte teológico que da sentido a los instrumentos y a las herramientas que estamos utilizando. O si no, imagínense ustedes, un día se levantan y su esposo, su esposa, su novia, etcétera, su compañera de vida, lo queda viendo y lo ve que se pone unos zapatos como para caminar largas distancias, montañas, en una mochila hecha aquí, hecha allá, agarra el mapa y entonces y le pregunta la esposa o la esposa o la compañera, mira, ¿y a dónde va? No sé, ahí voy a salir a ver a dónde agarra. ¿Para qué te pusiste? ¿Para qué agarraste todo eso? No sé, voy a salir caminando ahí, donde me agarre, para donde agarre, donde llegue, por donde pase, no importa. Entonces, ¿qué le va a decir el compañero y la compañera de vida? Ve, hombre, ve, mujer, vos sí estás loco. Ya, entonces, eso es un poco el sentido de esto que estamos haciendo, de que, o cayendo a cuenta, siendo conscientes de que tenemos mapa, reloj, brújula, un zapato adecuado, medicina, etcétera. Todas herramientas e instrumentos adecuados para una buena caminata. ¿Mm? Esos son el método en cuanto a instrumentos para hacer teología. Ajá, pero preparas todo eso y adquirís todo eso
pero debes de tener como un horizonte, o sea, hacia dónde, por dónde voy a pasar y hacia dónde voy a llegar y con qué objetivo. Entonces, eso es lo que le llamamos el horizonte teológico. Tenemos el método como instrumento, todos estos métodos instrumentales. En Biblia puede ser los métodos histórico-críticos, la semiótica, el método estructuralista, el método sociológico, que son pasos, instrumentos, orientaciones para el análisis, para ya procesar todo el asunto. En teología tenemos varios métodos. La teología de la liberación, la epistemología ecofeminista, el método de correlación de Portillich, por ejemplo, entre otros. Ahí está bien. Ajá. Pero ¿desde qué horizonte teológico? Vos vas a hacer esto, pero ¿con qué sentido? No, el sentido no es hasta llegar a la meta, ese no es. El sentido también es el caminar. El sentido también es el escoger el instrumento. Es por dónde vas a pasar, el plan que estás utilizando y por último, como resultado, llegar a la meta, llegar a la cima de la montaña. Entonces, es lo que se trata de hacer énfasis en el curso. Que seamos conscientes de que debemos de hacer elecciones metodológicas. Y toda elección metodológica presupone una elección teológica y política. ¿Pueden ver la pantalla? Yo sí. Sí, donde dice que es la vida, ¿correcto? Ok. Sí. Bien. Yo mi tarea la desarrollé sobre, como dijo el profesor al inicio, sobre otra lectura que hablaba sobre vida, que es la vida de Francisco Mena. Y él comparte la información que él nos da en su escrito Vida, Lenguaje y Amor sobre qué es la vida. Entonces ahí lo que pude demostrar fueron 6 elementos en la cual él hace un resumen para definir qué es la vida. Como centro, como el profesor también bien lo dijo, nosotros para poder tener esa reflexión teológica o cuando aplicamos estos métodos teológicos, en una u otra forma nosotros vemos y analizamos nuestras vidas, como cuando lo hicimos con Jesús y sus obras. Y así es que más o menos voy relacionando este tema con lo que estamos viendo ahora. ¿Qué es la vida? La vida es un valor inestimable, no tiene precio, no tiene ningún es mucho más, pues, de lo que podamos nosotros pensar. Y el punto de partida para analizar qué es la vida lo vamos a nosotros a hacer de acuerdo a nuestra reflexión teológica, a lo que nosotros podamos nosotros ver en nuestro contexto. Y Francisco y Humberto, ellos nos dicen que la vida es como un resultado de la interacción. Parece que no puedo leer. Bueno, voy a tener que acá. Es que me tapa. Voy a ponerlo arriba. No, no es así. ¿Ustedes pueden leer o ustedes lo tienen tapado? Yo puedo ver. Sí se puede ver. Sí se puede Eva, seguro ver, es porque Eva. tiene los cuadros de las cámaras nuestras. Ok, sí, ya lo puse más pequeño porque de verdad no me puedo familiarizar con esta Canva todavía. Pero bueno, ahí vamos.
Vida es un resultado de las interacciones de componentes idénticos producidos en una red. O sea, nuestro diario vivir, en la forma como nosotros nos movemos, nos relacionamos, producimos, etcétera, se generan formas de vida continua y son recursivas y se realiza como una unidad específica. Humberto Maturana nos dice que este concepto de autopoiesis fue desarrollada para contestar en sí la pregunta de qué es la vida, que es la noción que se supone que es la capacidad de cualquier sistema viviente de conservar su organización. En este sentido, todo sistema viviente cuenta con una individualidad y es homociástico. Pero también nos dice que hay un acoplamiento estructural. Y ese acoplamiento estructural consiste en la relación entre los sistemas vivos y el medio ambiente, o sea, el entorno en el cual nosotros nos movemos. Y en la cual nosotros interactuamos una y otra vez. Es como decir un espacio entre los sistemas vivos y el medio ambiente. Y eso va a ser a lo largo del tiempo, en todo el tiempo en el cual nosotros estemos viviendo. Él también nos hace la reflexión de qué es vivir y qué es conocer. La vida siempre es una acción. Nosotros vivimos, actuamos, interactuamos, siempre está en movimiento. Pero una forma de interactuar plenamente con el entorno a través de las intervenciones mutuas entre uno y entre los otros. Y eso nosotros lo podemos hacer a través del conocimiento. Y ese conocimiento nos lleva al lenguaje. Nosotros como personas en la cual vivimos y la cual todo el conocimiento que nosotros podamos adquirir durante toda nuestra vida está ligado a nuestro lenguaje, ya sea lenguaje corporal, lenguaje lingüístico, etcétera. Entonces, por eso que decimos que el lenguaje es un proceso que en la cual en la organización, la sociedad humana, porque siempre estamos en constante movimiento. Es una estructura que como seres vivos y por lo tanto como un fenómeno de cualquier especie que esté viva, voy a poner un ejemplo aquí, ya sea los animales se comunican entre sí, los seres humanos nos comunicamos entre sí. Y esa relación que nosotros podamos abstraer de esa interacción es lo que nos va a hacer poder reflexionar sobre lo que está sucediendo en un momento determinado. Ahí es donde yo veo que cabe lo de el análisis teológico que podamos hacer en nuestro entorno o en nuestras organizaciones, etcétera. Y eso nos lleva a esa autoconciencia que solamente ocurre en el lenguaje. Pero cuando nosotros transmitimos o nos referimos con otras personas, nosotros estamos usando el amor. Ese amor que es una forma de conexión que tenemos los seres humanos. Pero esa conexión es algo estructural, algo que se va a hacer de acuerdo al acoplamiento. Por lo tanto, el amor es un proceso social que marca el impulso de desarrollo social humano y es un co-creador del lenguaje. Y eso lo podemos hacer ante la inteligencia humana. Todo esto que yo acabo de mencionar, espérese un momentito, sobre la teoría de la vida nos permitirá comprender qué es importante para nosotros la vida
¿En qué forma puede manifestarse o por qué se da? Lo que define un sistema vivo, que es la autopoiesis, y que a su vez implica las condiciones de ser un sistema cerrado en sus cambios organizacionales y estructurales. El conocimiento es el comportamiento apropiado en una situación dada. Nosotros como seres humanos, nosotros vamos adquiriendo conocimientos y ese mismo conocimiento nosotros lo aplicamos. Así que la vida es siempre algo en acción, movimiento. Es una forma de interactuar unos con los otros y todo eso va a depender del entorno en el cual nosotros nos movemos y a través de la interacción o la intervención que hagamos, o sea, la intervención mutua. Y estas acciones son de verdad conocimiento. Y si decimos, si el conocimiento es una actividad propiamente relacionada con la vida, entonces el conocimiento mismo no es constitutivo. El conocimiento es un conjunto de interrelaciones que persisten en una sociedad a lo largo del tiempo. Y en este sentido, es experiencia. El conocimiento nos da experiencia para que nosotros podamos tener contenido, ideas, información, etc. El lenguaje es algo preciso que tiene el ser humano para poder comunicarnos. Es algo básico. Y que el lenguaje proporciona a los humanos una dimensión mental reflexiva, una manera de cómo nosotros podemos interactuar, podemos trabajar ese quehacer diario en nuestras vidas. Y que eso incluye una autoconciencia, una razón, y poder tener también la conciencia de los demás. Entonces, podemos concluir que el lenguaje y la vida humana son un todo, y que biológicamente hablando siempre está entre nosotros y se transmite a través del amor, que es una emoción que nosotros podamos tener, pero que constituye una esfera de la conducta en la cual se acepta que nosotros como creyentes o como hijos e hijas de Dios, nosotros damos amor al otro, sin esperar nada a cambio, sin tener esas consecuencias que nos pueda tener el diario vivir. Aunque sí es razonable esperar algún resultado de ella. Yo veo que cualquier acción que nosotros realicemos siempre va a estar marcado en el contexto que nosotros nos movemos, en el conocimiento que hemos adquirido durante los años y la manera en la cual nosotros podamos dar amor hacia los demás. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Eva, por esta síntesis muy bien lograda del texto de Mena, de Francisco Mena. Pregunta, ¿usted han leído en algún momento algún texto, libro o han visto alguna conferencia de Humberto Maturana? ¿Lo conocían? Muy bien. Es muy, digamos, mediático en las ciencias sociales, ¿no? En las ciencias sociales, Humberto Maturana, por sus propuestas. Como ven, la síntesis de la siguiente hoja, Eva, por favor, pone la de abajo. Exacto. Como ven, esos son los elementos, la teoría, el concepto de conocimiento, ¿no? El concepto de acción, el concepto del lenguaje y el concepto del amor. Él no lo utiliza en sentido convencional, sino Humberto Maturana es un biólogo y él entiende entonces esta categoría desde una concepción biofilosófica, podemos decir, ¿de acuerdo? Bio, porque biólogo, filosófica, porque hace un discurso filosófico en torno a estas categorías que no parte de la abstracción y las discusiones filosóficas sobre el amor ágape, el amorero, el amor filial, ya, sino que parte de las interacciones ya en los seres vivos
las interacciones a nivel orgánico que mantiene entonces la homeostasis de los cuerpos, de los órganos. Sabemos que la homeostasis no es el equilibrio con todos los elementos que integran a un organismo vivo, un equilibrio que le permite su estructuración y mantenerse vivo, reproducir su propia vida, autopoiesis, como bien decía Eva Murdoch. Entonces, es interesante, si ustedes escucharon bien y leen aún esta síntesis que hace Eva, exactamente es de Humberto Maturana, les daría mucho de qué pensar y me gustaría entonces dedicarle unos 5 minutitos a una discusión con ustedes para luego pasar a la siguiente lectura. William, por favor. Sí, profesor, gracias. Bueno, yo leí la lectura y después fui a la guía y me encontré que era otra lectura, entonces leí las dos. Ah, ok, Pero muy bien. me pareció interesante porque él hacía una propuesta acerca del caos. El caos generalmente nosotros lo vemos como malo, ¿verdad? Y él decía que la vida en el caos se recrea. Cuando pensamos en el caos, él dice, Dios es generador de caos. Eso me dio un shock. O sea, porque uno piensa, Dios es orden, Dios es creador de vida. Pero me pareció sumamente interesante esa idea de él, porque de verdad, en el principio era el caos primogenio, ¿verdad? El principio era caos, pero desde el caos se creó todo lo que existe. Y muchas veces en la el caos y en cualquier concepto, sea la vida, sea la sociedad, siempre va a generar algo nuevo, que va a generar vida. Y creo que desde el punto de vista nuestro como como cristianos, tenemos a veces el problema de que todo esté bien ordenadito, ¿verdad? Bien acomodado. Eso podría ser también hegemónico, Claro. porque cuando algo se sale del orden, deberíamos de preguntarnos si lo que está sucediendo es que está empezando una nueva creación. Y tendríamos que decir que la reforma protestante fue una nueva creación. Y yo solamente pienso el 1516, creo que fue por ahí, ¿no? ¿Qué caos hubo en la religión? ¿Verdad? Gran caos. Y nosotros pensamos, bueno, cuando surge la teología de la liberación, no fue así como, uy, qué bueno, surgió algo nuevo, fue caótico. Si hablamos de la teología queer ahora, ¿verdad? Diríamos es caótico. Caos. Entonces, el caos en Sí. alguna forma, desde el punto de vista del escritor, me pareció interesante porque él lo dice, igual en la biología, en la vida, el caos va a generar algo nuevo, un incendio que es caótico, ¿verdad? Pensamos todo se acabó, todo se terminó, pero va a surgir algo nuevo. Creo que esa forma de ver la vida me ayuda a mí en algo, como pastor me ayuda a entender que a veces, y a reflexionar, que a veces lo que es caótico no debemos de verlo como el final, como la debacle, como el apocalipsis, bueno, mal aplicada la palabra, ¿verdad? Porque creo que hoy en día el concepto apocalíptico suena como algo malísimo, ¿verdad? Y yo creo que el concepto de apocalipsis, si leemos el libro, es una nueva oportunidad, una nueva creación, algo nuevo. Pero esa lectura me dejó, qué bueno que la leí y que usted, profesor, puso esa lectura ahí, porque me ayuda mucho y me ha ayudado mucho a ver algunas cosas, ¿verdad? Y a no ver el caos como algo tan malo. Inclusive, pienso, por ejemplo, en un divorcio que puede ser un caos para una pareja, resulta a veces que tiene algo positivo, una enfermedad en una persona donde pareciera que todo se está terminando, es una nueva oportunidad de ver la vida. Yo tuve la experiencia, bueno, Exacto. ya me pasé los 5 minutos, ¿no? Mi esposa hace 25 años casi muere en su embarazo y para mí eso era caos, fue caótico, ese punto, ese estar en el precipicio de la muerte, no yo, pero de alguien que yo amo, me cambió la percepción de la vida. Así que el caos no es tan malo. Y me quedó esa idea del escritor, el caos Dios produce caos para generar vida. Muchas gracias.
Claro, claro. Eh, ah, por ejemplo, hay muchos autores. La teoría del caos es una teoría que, digamos, cobró realce, vigencia y fuerza, producto de la física. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de manera popular el efecto mariposa, ¿no? El efecto mariposa que tiene que ver con el tema de la teoría del caos, ¿no? Y cómo un suceso en un lado de la telaraña de la vida, de la red de la vida, puede generar un efecto en otro lado de la telaraña de la vida. Pues entonces el caos no es tanto como tradicionalmente, ¿no? Se ha dicho, sino que el caos es el desacoplamiento de las fuerzas estables que tiene que dar lugar a un nuevo sistema superior. Es lo que le llaman Ilya Prigogine. No sé si ustedes han leído el libro Las leyes del caos de Ilya Prigogine, que le llama a esto estructuras disipativas. O sea, los sistemas son estructuras que están en constante intercambio, son con otros sistemas o subsistemas y se afectan en el intercambio de información o de energía y hace entonces de que genere la nueva información procesos, cambios internos a los sistemas mismos que desde adentro van generando la evolución de ese sistema, que el caos, no, va, nueva información, nueva energía, integra el sistema y va generando transformaciones, va generando caos, pero este caos no es un caos que va a matar, sino un caos que está reestructurando, reconfigurando la estructura interna del sistema, haciéndola más compleja, o sea, haciéndola más compleja en el sentido de haciéndola, digamos, con la capacidad de generar muchísimas más interacciones, conexiones y por lo tanto nuevas formas de vida. William. Sí, profesor. Bueno, creo que algo importante al ver la lectura y al montar el mapa mental, que la teología se ha ido desarrollando, obviamente va respondiendo a cada situación de la época, ¿verdad? Como vimos en el caso de la patrística, la necesidad de ir estableciendo un esquema, un sistema, dándole forma a la fe, ¿verdad? En el caso de la teología, la que sigue, la de la, permítame, no, no. Claro, se puede revisar. La escolástica responde a la necesidad también de la época, ¿verdad? De que la fe tuviera más, bueno, más científica, ¿no? Entra dentro del tema de la ciencia, la academia, pero hacia lo que quiero ir es que en alguna forma todos estos métodos y todas estas teologías son necesarias para llegar a lo que hoy tenemos, ¿verdad? Que sería, o hablamos de la teología crítica, o hablamos de las teologías contextuales o emergentes. No podríamos tener el bagaje que tenemos ahora de teologías, ya no podemos hablar de la teología como algo específico, sino que tendríamos que hablar de las diferentes teologías, pero que en alguna forma necesitamos de todo lo que viene atrás. Que no podemos decir, ok, tenemos que dejar la teología dogmática porque es cerrada, porque se envuelve en el sistema o el pensamiento de cada confesión de fe o de cada tradición de fe. No, creo que hay que tomar todo y entender que la teología ha ido desarrollándose. ¿Hacia dónde vamos dentro de 10, 15, 20 años con este tema de la teología?
no sé, ¿verdad? Es un horizonte, el horizonte que no se alcanza, no podemos decir ya se terminó, ya no hay que ser teológico, terminamos con las teologías contextuales o con las teologías emergentes. ¿Qué viene en el futuro? Toda esta dinámica humana que es cambiante, todo este devenir del ser humano, posiblemente dentro de 20 años tengamos nuevos enfoques teológicos, tengamos que tomar todo lo de las teologías de este tiempo, ¿verdad? Y decir, ok, esto aportó aquí, allá y allá. Me parece que quizás es como la medicina, la teología es algo que no se va a agotar. Alguien pensaría, bueno, la teología va a llegar a un punto donde ya no tiene más que producir. No, ese punto sería cuando el ser humano acabe, cuando se acabe la sociedad humana, ¿verdad? Pero que mientras exista sociedad humana, conflictos, situaciones, mientras que no lleguemos a la utopía, que no vamos a llegar, creo yo, ¿no? Siempre habrá la necesidad de reflexionar teológicamente. Por lo menos todo lo que leí me permite ver esa realidad. O sea, me siento orgulloso de estar estudiando teología. Creo que tenemos mucho que decir a la sociedad y tendremos que decir a cada momento histórico del devenir humano. Tendremos que hablar. Hoy se está hablando mucho con el tema de la diversidad sexual. Estamos hablando acerca bueno, la teología feminista, pero ¿qué viene? ¿Qué viene en este desarrollo humano? Tendríamos que decir, bueno, si en algún momento la sociedad humana llega a un punto óptimo de convivencia, llegamos a un punto de paz, de justicia. Voy a pensar en la utopía, ¿verdad? Donde las relaciones no son de poder, donde las relaciones son de crecimiento mutuo. ¿Se acabó la teología? No, hay que hacer teología ahora sobre eso. Y habría que investigar. Me pareció interesantísimo esta lectura, ¿verdad? Y me deja con ese sentimiento de que, wow, no estamos perdiendo el tiempo, estamos creciendo y estamos aportando a nuestra sociedad, aportaremos a nuestro tiempo, a nuestra época. Y espero que si yo vivo muchos años más, ¿verdad? Y dentro de 50 años, no, eso es mucho tiempo. Dentro de 20 años, para ser como más así, yo pueda aportar a la realidad de ese momento histórico de la sociedad a partir de lo que he aprendido en esto y vaya aprendiendo en el camino. Gustavo, ¿quiere ampliar, Sí, aportar, profundizar sobre la lectura? bueno, a mí me parece sumamente interesante todo ese repaso, ¿no? De los métodos teológicos desde la antigüedad, desde la época patrística hasta ahora. Pero una cosa que me llama mucho la atención en todo esto, que es como el leitmotiv que siempre está ahí, es la lucha entre razón y fe, ¿no? Y cuando se encuentra teología con la filosofía en el diálogo con Aristóteles, primero en la patrística y en la escolástica, y después a lo largo de los siglos con la Ilustración hizo siempre esa lucha de razón y fe, ¿no? Usted mencionó hace un rato la escolástica protestante, ¿no? Que hay tanto reformada calvinista como luterana, y era una reacción al racionalismo y a la Ilustración del siglo XVIII, que bajaban todo a lo demostrable y el cientificismo que se vivió después en el siglo XIX. Y lo interesante es que de alguna manera la misma cuestión sigue estando vigente hoy día. Y ahí otra vez entra la pregunta acerca del método de la teología. Hace poco, por ejemplo, en mi iglesia conversaba con una persona y le explicaba, estoy estudiando ahora ciencias bíblicas, y se quedó así como que, pero ¿eso para qué sirve? ¿No? Y yo le decía, bueno, tú le preguntas al pastor que para qué sirve ciencias bíblicas, básicamente para no decir tonterías los domingos aquí, ¿no? Pero es porque la mentalidad todavía de las personas es eso, ¿no? Es decir, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Qué cosa estudian? ¿Para qué es todo esto? ¿No? ¿Es esto algo racional? ¿No es más práctico dedicarse a investigar más en la ingeniería o en el campo de la bioética o cosas más prácticas, ¿no?
Entonces, sigue habiendo ese conflicto entre razón y fe. Y sigue estando ahí entonces la pregunta pertinente de los métodos teológicos el día de hoy. Yo estoy convencido de que, como se ha visto en la historia, a lo largo del tiempo el método tiene que evolucionar, tiene que adaptarse a las nuevas realidades, tiene que Total. adaptarse a los nuevos contextos, ¿no? Y ahora en el mundo que vivimos hipervirtual, ¿no? Esta aldea global en la que vivimos, usted mencionaba hace un rato acerca de la tecnología como, o las redes como un punto de encuentro para las personas. Y allí también, ¿qué nos puede decir el método teológico, no? ¿Cuál método teológico pueden hacer a partir de allí? Entonces, a mí me encantó realmente este mapa que ha planteado la lectura al respecto. Muy bien, sí. ¿Qué te digo? El tema del conflicto entre fe y razón está bien, porque ayuda entonces a plantear preguntas. La fe le plantea preguntas a la razón le plantea preguntas a la fe. Pero obviamente, por ejemplo, un teólogo como Paul Tillich te dice, pero, y no solo él, te lo plantean mucho, pero solo por un ejemplo, la razón, o sea, la fe no está disputada con la razón, en el sentido de que la razón integra la fe. Claro, la La fe visión que integra la tiene la razón. gente es, yo creo, entonces no racionalizo, me fío a ciegas. No funciona así, no es que me fío a ciegas, ¿no? Sí. Eh, Lo que pasa y es que, ahora, los neurólogos y los que se han especializado en ¿cómo se llama esto? Estas nuevas tendencias del desarrollo neuronal, incluso intentan dar una explicación que me parece súper válida. Yo escuché a una psiquiatra hablar de las ondas finas que se establecen entre las personas, y es algo que se ha estudiado cuando oran juntas, ¿no? Esas ondas finas que hay entre las conexiones neuronales de las personas que oran juntas, ¿no? Y eso es fe y razón, trabajando de la mano. totalmente, que no solo se limita a la oración, se limita a toda interacción. Por Y no supuesto, solo por entre seres supuesto, humanos, entre claro que sí. todos los seres vivos y los ecosistemas. O sea, hay una interacción que genera conexiones de ondas a cualquier frecuencia y nivel, que lo que pasa que ahí viene el asunto. La razón instrumental positivista de la modernidad desvinculó una cosa de la otra. René Descartes desvinculó el tema de la rex extensa, la corporalidad, la materialidad, con Ujú, la rex cogita, ¿no? ujú, Mentalidad. Y así entonces hemos venido creando dualismos nociológicos y epistemológicos en la ciencia. sí, Pero eso ha sucedido a causa de los sesgos que se han introducido en la misma ciencia, y ya ni digamos en las ciencias de la religión o teológica, etcétera, que han creado artificiosamente una distancia entre las representaciones simbólicas, la imaginación simbólica, las creencias y las espiritualidades con lo que es la verdadera ciencia, ujú, comprobable, medible, cuantificable. A nivel de la diferencia en los campos, es importante tener en consideración los métodos y los objetos de estudio de cada campo, porque es importante profundizar y investigar desde cada método y cada campo, ¿ya? Del conocimiento humano. Las ciencias del espíritu, diría Wilhelm Dilthey, ¿no? Y las ciencias físicas de la naturaleza. Ahí está la diferencia. La ciencia dura, la ciencia blanda, pero como nosotros las conozcamos, no importa. Es ujú. importante cada método, cada ciencia, porque eso hace que las disciplinas vayan conociendo mejor su objeto de estudio y su campo de conocimiento. Eso no podemos nosotros ni negarlo, ni siquiera entrar en contradicciones, negándole a Stephen Hawking que te diga que el universo es infinito porque niega la posibilidad de un creador o de que el universo tenga un principio por la doctrina de la creación. ¿Cómo va a contradecir a Stephen Hawking en ese modelo
de explicación. No tenés cómo porque no tenés ni idea de lo que está hablando, ni cómo llegó a esa conclusión que te pegó, que tendrías que ser un genio igual que él en cosmología y física para poderlo contradecir desde otro modelo dentro de la misma física. Entonces no podemos hacer eso. Respetamos los campos y aprendemos de ellos. Lo que no se puede hacer, bueno, lo que he dicho se hace en aras del avance del conocimiento y de la ciencia, que es bueno a la humanidad. Lo que no se puede hacer es pretender que en base a una división procedimental, una división necesaria para el conocimiento de la ciencia, se aplique a la división de la vida como tal. La vida no está compartimentada. La vida es una en su flujo y su ciclo, una que integra la mentalidad, la imaginación, las creencias y la espiritualidad, porque la vida es una. Lo que se aplica entonces a la división del campo del conocimiento y la ciencia no se puede aplicar a la vida como tal. Y eso tampoco al ser humano, haciendo al ser humano un esquizofrénico, donde por un lado tiene que vérsela con su fe, su espiritualidad y su creencia, y por el otro lado tiene que separar el otro lado del cerebro de la racionalidad científica y natural. No podemos hacer porque el ser humano es uno solo. Somos seres racionales, somos seres emocionales, somos seres representacionales, somos seres sociales, somos seres tecnológicos, sociotecnológicos y somos seres ecosistémicos. Que cada uno de esos campos se puede investigar a partir de ciertos métodos y principios, eso es importante para el avance de la ciencia, pero no es de que vamos a plantear la vida y tampoco la vida humana y la vida en general como compartimentada, si es un tejido y flujo interesantísimo. Entonces, obviamente, ese modelo viejo prevalece en cierta academia y personas que están todavía viendo hacia el pasado epistemológico y metodológico de esas disputas. Hoy día, quien lee y está atento a los avances de todas las investigaciones en diferentes áreas de la ciencia, hay un increíble diálogo de la ciencia. Sí. Y no estamos hablando que quieren reconciliar una cosa con la otra. No, nadie quiere reconciliar nada. Pero se están dando cuenta que dentro de sus propios campos, conforme más profundizan, más le da elementos de vincularse con otros campos. ¿Ya? También porque más preguntas hay. Exacto. Y es como lo dice la lectura, ¿no? Es decir, no es que las teorías, curiosamente, la ciencia siempre la hemos entendido como algo prácticamente infalible, pero la ciencia no lo es en realidad, ¿no? Porque una teoría supera a otra, un paradigma supera a otro y se va progresando, y científicos han tenido que decir lo que yo planteé hace 10 años con tanto bombo y platillo, ahora tengo que decir que es mentira. Me equivoqué en una ecuación, me equivoqué en esto, era una hipótesis y ahora veo que estaba mal, ¿no? Pero cada vez más la misma ciencia está convencida de que la espiritualidad forma parte del ser humano desde siempre, y es algo que ya no se puede obviar en ningún tipo de estudio, sea humanístico o sea científico, y ahí es donde vuelve nuevamente a tener una relevancia. Y ahora, este ser humano que no solamente es capaz de tener una racionalidad, sino que además es capaz de tener una fe. ¿Cómo se integran estas cosas? Es importante tener ambas cosas en la mano cuando se hace la investigación o un estudio, ¿no? Entonces, como usted menciona, no es que haya ¿qué palabra dijo hace un rato que me llamó la atención? No hay que reconciliar nada en realidad, ¿no? No. Lo que hay que hacer es volver a trabajar de la mano ambas facetas del humano, que es fe y razón, volver a trabajar, porque realmente no están reñidas, ¿no? No es una cuestión de reconciliación, pero se gana mucho cuando se estudia, se investiga con ambas situaciones sobre la mesa, ¿no? Sí, totalmente. Lo contrario sería ir muy parcializado. Sí. Porque la razón realmente, digamos, lo que pasa es que hay una razón que acompañó a la Ilustración. Hay una razón que acompañó al romanticismo. Hay una razón que acompañó al positivismo. Hay una razón que acompañó a
Y así vamos, podemos diciendo. Pero no es la razón. Es una razón que se construye para y desde ese campo de investigación. Lo que pasa es de que la ciencia positiva y el racionalismo se dijo a sí mismo que era la razón. No, y es una razón contextual, hablando de la contextualidad, desde y para la construcción de un paradigma de comprensión del mundo racionalista, romanticista, positivista, estructuralista, etcétera. Que está bien, pero no es la razón, son razones que acompañan procesos históricos, académicos, científicos, etcétera, porque el órgano de la razón lo incluye a todos. Esa es la verdadera razón. El órgano de la razón que incluye todas las concreciones, operacionalizaciones, ¿ya? Etcétera, de esta razón, enfocado en A, B, C, D. ¿Son válidas? Sí. Algo aportaron a la ciencia, algo aportaron al conocimiento en general. Y como has dicho, llegó un momento en que se dan cuenta de que ciertas premisas, ciertos métodos, ya, categorías, respondían más a un momento del desarrollo de esa razón e instrumento y método de conocimiento y que ahora está desfasado, ya no sirve con el avance de. Eso entonces implica el tema del diálogo epistemológico que le llamamos la interdisciplinariedad.